Gracia y paz, amados hermanos. Como muchos de ustedes sabrán, seguro que lo habrán leído o lo habrán visto en las noticias. Muchos, yo sé que como cristianos están al tanto de multitud de noticias de actualidad, pero también sé que muchos especialmente siguen y continúan siguiendo toda la información que sale sobre el conflicto que tiene lugar en la zona de Israel y Palestina. Pues hace pocos días se supo que el gobierno de Irán, uno de los mayores enemigos de Israel, ha dicho que va a tomar represalias por algo que Israel hizo días atrás. Así que planifican, según ellos, y esas son las palabras, una venganza ejemplar. Muchas personas dicen que todo se va a quedar en una amenaza. Otras personas consideran, por movimientos militares que ha hecho Irán, que es muy posible que esté planificando un gran ataque contra Israel. Hay una cosa que debemos saber en medio de todo esto. En primer lugar, que de todos los países y de todas las naciones que nunca acceden a buscar la paz, Irán siempre ha sido el primero o de los primeros. Si tú le preguntas a alguien de Israel cuáles son sus principales enemigos, Irán está en la lista de los primeros. Alguien te dirá que Irán no quiere saber nada de Israel, no lo quiere ver ni en pintura, no soportan y aborrecen Israel. Y por eso siempre ha sido esa preocupación. El día que Irán tome represalias o tome alguna actividad en ese combate. Además de esto, la potencia militar de Irán pues es algo que no es tan pequeño como a lo que Israel estaba acostumbrado en estos últimos tiempos de la batalla. Pero yo no hago este vídeo para hablar de un lado o para hablar del otro. Hago este vídeo más que nada porque debemos recordar algo. Cuando suceden estas cosas, siempre hay muchas vidas que se pierden. Muchos de nosotros quizá ya no estamos viendo tan seguido las noticias, ya no se habla quizá tanto de ello, y cuando algo se extiende a meses, las personas suelen perderle un poco el seguimiento. Pero la realidad es que vidas se siguen perdiendo y personas siguen muriendo cada día. Niños han quedado huérfanos, mujeres han quedado viudas, hombres han quedado viudos, personas han quedado con una vida destrozada y eso se sigue dando constantemente mientras nosotros seguimos tranquilos en nuestros países. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos estar sintiendo mínimamente compasión por el sufrimiento y el dolor de las vidas que están siendo afectadas de manera directa por ese conflicto y por esa batalla. Yo hago este vídeo no para levantar una bandera, hago este vídeo para recordar dos cosas, que somos llamados a orar y sobre todo que siempre deberíamos tener un corazón movido por compasión, amor y misericordia a orar por los que sufren y debemos saber que tanto ya los que están sufriendo, más todos los que pueden llegar a sufrir por causa de una entrada de Irán en el combate deberían ser motivo de nuestras oraciones. Pero también recordarles que muchísimas de esas personas, por no decir la gran mayoría, están muriendo sin Cristo. La mayoría de esas personas no conocen al Señor Jesucristo. Cuando tú vas a Jerusalén, tú puedes pensar, o vas a Israel, tú puedes pensar que toda esa zona es una zona muy espiritual. Pero debes recordar que es una zona que le da la espalda al Señor Jesús. Es una zona que realmente no cree en el Señor Jesucristo. Muchos rechazan a Jesús, muchos aborrecen a Jesús. Y más allá de lo que tú pienses de una o la otra nación, hay una realidad que no podemos quitar del medio. Y es que si rechazan a Cristo, no hay salvación. No importa la bandera y no importa el país. Una persona que rechaza a Cristo Jesús, el único Mesías, Señor y Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, no tiene salvación posible. Más allá de lo que puedas pensar en medio de este conflicto, y yo no estoy aquí para hacer política, que tampoco tengo tanto conocimiento de política como para hablar de ello, y no hay nada peor que alguien que habla sin tener conocimiento, pero sí sé algo. Tengo algún conocimiento de la Biblia y la Biblia afirma que el único camino al Padre es Cristo Jesús.
que la única vida está en Cristo Jesús, que la única manera de ser salvo es a través de Cristo, que no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos a no ser el nombre de Cristo. Por lo tanto, debemos orar por la paz, debemos orar por los que sufren. Es más, la Biblia nos llama a levantar nuestras manos y orar por todos los hombres, también por los que están en el gobierno, por los que están en el poder, por los que están en cargos importantes, pero también por los afligidos, por los menesterosos, por los que están en situaciones delicadas. Pero no nos olvidemos de orar por los perdidos, orar por aquellas personas que más allá de un conflicto bélico siguen muertos en sus delitos y pecados. ¿Sabían ustedes? Puede ser que un pueblo tenga la Torá y puede ser que un pueblo vaya a la sinagoga y circuncide a sus hijos y quiera respetar la Torá. Pero recuerden, y yo les recuerdo el libro de Romanos. Lean Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y sabes qué recuerda Pablo en todo esto? Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. En una ocasión Pablo mismo pensaba en sus compatriotas y él decía, ojalá fuese yo anatema, separado de Cristo, para que ellos fuesen salvos. El corazón de Pablo estaba lleno de dolor, sabiendo que ellos no tenían a Cristo y por lo tanto no tenían salvación. Porque Pablo dice, porque queriendo establecer su propia justicia, no han conocido, no han saboreado, no han sido iluminados para comprender la única justicia posible, la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo sufría, porque los veía con la ley, los veía enseñando, los veía circuncidando a los niños, pero los veía sin Cristo. En medio de todo este conflicto hay miles, miles y miles de personas que están muriendo sin Jesús. Y no solo pasa allí, pasa en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras familias, alrededor de nuestros hogares, con conocidos, compañeros de trabajo. Por eso quiero terminar este vídeo recordándonos algo, y yo me incluyo, amados hermanos. Tenemos el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Tenemos el Evangelio, tenemos las buenas nuevas de salvación, así que salgamos en el poder del Espíritu Santo, con plena convicción de fe, seguros del obrar de Dios y confiantes que Dios todavía salva pecadores. Oremos por la paz en medio de un conflicto. Oremos por los que sufren, pero prediquemos el Evangelio y oremos para que aquellos misioneros que están en aquellos lugares, el Señor los use para pregonar el Evangelio de Cristo y que muchos sean salvos. Y asimismo nosotros, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, recordemos que quizá no hay un conflicto bélico, pero las personas están muertas en sus delitos y pecados. Llevemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Desde aquí, desde Barcelona, paso a desearles un feliz y bendecido domingo a todos. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor.